de errores y validaciones, un poco de todo, ¿no? O sea, es un poquito de una cosa, un poquito de la otra, porque sabemos que, a ver, cuando hablamos de manejo, o sea, hablamos de errores, hablamos de validaciones, sabemos muy bien que son dos conceptos totalmente distintos, ¿no? Pero que hay un punto en el que se acercan bastante, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de backend, si vamos a estar como pensando todo en ese mundo, ¿sí? Eh, entonces, si tenemos que pensar, bueno, en un poco del tema de manejar errores, ¿no? Yo lo que se me ocurre que podemos hacer, esperen que vamos a abrirnos acá el visual. O sea, una de las cositas que podemos plantear para el manejo de errores sería, a ver, vamos a hacer rapidito un npminit para poder inicializar acá un proyectito de Node sencillo. Vamos a estar trabajando sobre Node con la ayuda de Express, y eso va a ser todo lo que no vamos a ir mucho más allá para no sumar un montón de cosas más, ¿no? Vamos a agregarle a este package.json que está solito, vamos a instalarle Express. No, Express, y por el momento ahí vamos a darle también Morgan, que nos va a ayudar bastante. Y Node en toda la vida. Bien. Ahí va. ¿Se les está trabando? No, ¿se les está trabando, chicos? ¿Se les está trabando? ¿Se ve bien? Cuéntenme. ¿Sí? Desempaten. ¿No? Ok. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a hacernos un index y vamos a darnos vamos a darnos un dev, ¿sí? Para Nodemon index.js. Ahí está. Entonces, cuestión de que nosotros acá podamos correr, vamos a probar rapidito, vamos a poner un console log, vamos a ponerle todo ok y vamos a hacer npm run dev y a ver si nos muestra el console log. Significa que ya tenemos todo listo para arrancar. Estamos perfectos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer rapidito acá la típica carpetita src. Vamos a crear acá nuestro módulo de server con el que vamos a decir, bueno, const express igual a require express. Vamos a crear const server igual a express y vamos a hacer un module.exports de server para finalmente después levantarlo en el index cuando se ejecuta, ¿no? Entonces decimos const server igual a require src server.listen y vamos a ponerlo a escuchar en el puerto 3000 y vamos a decirle que nos dé un console log de eso, ¿no? Así, hasta hardcodeado lo ponemos. No nos vamos a centrar mucho en esto. Ahí nuestro servidor está escuchando. Entonces, todo esto está buenísimo. Ahora, un paso muy importante, ¿sí? Si bien no es algo que está directamente relacionado con el manejo de errores, es vital para que después lo vamos a hacer bien. Vamos a escafoldear, cómo pensar el scaffolding del proyecto. A ver, hay una manera, la manera del scaffolding ideal, no, porque siempre va a depender mucho de qué queremos hacer, de qué se va a tratar nuestro proyecto, qué estructura va a necesitar en función de la necesidad que queremos cubrir, pero podemos tener como un acercamiento en el que nosotros sabemos que vamos a definir rutas. Sabemos que vamos a tener controladores, ¿sí? Y que vamos a tener servicios. Bien. Este flujo que es sencillo pero bastante importante, va a servir para que yo diga, bueno, la ruta va a manejar el enrutado de las peticiones que reciba este servidor,
los controladores van a definir la lógica de negocio que queremos ejecutar ante cada petición y los servicios nos van a proveer de algunas cosas que necesitemos, pero que van a ser como más puntuales, ¿sí? Porque no es lo mismo, o se suele confundir mucho el controlador con los servicios. El controlador va a ejecutar la lógica de negocio y puede que para poder ejecutar esa lógica de negocio se tenga que valer de distintos servicios, ¿sí? Es un poco esa la idea que vamos a buscar. Entonces, vamos a hacer de cuenta que estamos trabajando con una aplicación. Vamos a decir acá. Const Morgan igual a require Morgan. Vamos a pedirle que pase por este middleware y vamos a decirle que además pase por acá express.json para que nos haga algún parseo cuando nos llegue alguna cosita. Vamos a decirle que yo voy a querer tener un index de rutas, donde vamos a crear acá un pequeño router. Y además, cuando... Perdón, que acá, ¿qué me está diciendo? Ah, que acá me falta este. Ahí está. Vamos a decirle que const router va a ser igual a require express. Y vamos a crear acá un router sencillo. A ver, const router va a ser igual a router. Vamos a hacer module.exports igual a router. Para que entonces a partir de ahí nuestro servidor, acá esta instancita que creamos, pueda decir, bueno, server.use y que use este router que acabamos de crear, ¿no? Hasta acá, require roots, y fíjense que con que le digamos roots ya es suficiente porque todo esto está en el index, entonces es el índice mismo de la carpeta. ¿Cómo venimos? Hasta acá, bastante sencillo, bastante tranqui. Cuéntenme. Bien. Bueno. A partir de acá ya podemos empezar a ver algunas cosas. Vamos a decir que este router va a manejar una cuestión de personajes, de película, vamos a decir, personajes un montón, ¿no? Va a trabajar cosas de películas, no vamos a crearnos otro módulo para este enrutado, va a ser la única entidad con la que vamos a trabajar, entonces la vamos a trabajar directamente acá. Y yo quiero que esto, bueno, al hacerle una petición, me responda de determinada manera. Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos acá el famoso controlador, ¿bien? El famoso controlador que va a recibir la petición. Acá un asunto es el siguiente. ¿Qué pasa si error random ocurre? ¿Sí? Un error X. No tiene que ver ni siquiera con una petición, ¿sí? Estamos hablando de que cuando el servidor se levantó, explotó. ¿Sí? Estamos hablando de un tipo de error que ocurrió al momento de ejecutar, o sea, es decir, acá no hubo posibilidad de realizar peticiones, no hubo posibilidad de absolutamente nada. Simplemente la aplicación explotó. Ocurrió un error ahí en algún lugar. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo este error acá adentro? ¿En qué momento tendremos ese error ahí?
en la petición, ¿no? O sea, vamos a buscar un poco, vamos a ir un poco hacia ese lugar. Cuando nosotros hagamos esa petición, va a saltar ese error. Y acá podemos usar, y ahí me guían, porque hay una aplicación que se llamaba Thunder Client, ¿no? Que es para poder hacerle peticiones acá desde el Visual, así no tenemos que ir al tabeando. ¿Sí? Ok. Vamos a instalarla, vamos a probarla. Yo no la usé nunca, pero sé que se usa bastante y creo que ahora nos va a venir súper cómodo para no estar ahí. Es este rayito, ¿no? A ver. Ahí está. New request. Me encantó. A ver, ¿qué me dice? Que yo le puedo hacer una petición a http localhost 3000 /characters, ¿no? Movies le habíamos puesto. Bien, y acá mando, y ahí está. Fíjense una cosa. ¿Es lo mismo que Insomnia? No lo sé. No sé si un plugin de repente va a tener tantas features como tiene Insomnia, pero... no sé. Creo que para lo que necesitamos hoy nos va a servir bastante bien. Ahí está. Fíjense que hubo un error. Claramente, ¿no? O sea, nosotros lo hicimos a propósito. Forzamos este error al hacer una petición a esta ruta. Pero acá, ¿qué es lo que les llama la atención que está sucediendo? De lo que está sucediendo acá. Fíjense que yo mando varias veces, ¿sí? Y no hay ningún problema. Me devuelve el error, lógico, ¿no? Pero ¿qué no está pasando que esperábamos que suceda? O sea, esperaríamos que sí suceda. O sea, nosotros nos hubiésemos imaginado que iba a pasar algo, pero que al final no pasó. Fíjense, la aplicación sigue funcionando. Todos los errores del mundo, ¿no? Fíjense, es más, no solamente sigue funcionando, sino que encima me está respondiendo con un status 500 y me está mandando toda la traza del error. Es decir, la aplicación no explotó. Bueno, no explota la aplicación porque Express tiene un manejador de errores, que se encarga de que cuando encuentra algún error que saltó por ahí y no se manejó correctamente, dice, bueno, pará, que no explote la aplicación, que venga mi manejador, yo me encargo de que esto, de armar con este error una respuesta y darle al cliente la respuesta esta que está recibiendo acá. Pero Express nos está salvando de que la aplicación deje de funcionar. Nos responde con un error de servidor porque es un error random. Express no tiene ni idea de qué se trata ese error. Pero me está diciendo, mira, hubo un error en el servidor. Tomá, acá está, te aviso. ¿Sí? Lo manejé yo, no reventó. Entonces, nos quedamos con esta idea muy importante de que Express tiene ese manejador de errores como invisible por defecto que nos da la posibilidad de hacer esto, ¿no? De que cuando lo encuentra por ahí al error dando vueltas, se encarga de manejarlo y de responderle al cliente avisándole. Pero muy probablemente ustedes me dirán, che, pero cuando yo tenía errores en mi aplicación eso no pasaba, mi aplicación volaba por los aires. ¿No? Quienes hayan estado ya trabajando con Express, con Node, les pasó y voló todo y entonces ahí, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿por qué a Jorge no le explota y a mí sí me explotaba? Vayamos un poquito más allá. Y para eso continuemos avanzando en este scaffold que estábamos armando, ¿no? Hagamos acá un controlador. Vamos a llamarle a este, vamos a hacer un index. Y vamos a hacer acá un movies controller, así con camel case. Y vamos a sacar de acá algunas funciones, ¿no? Vamos a decir, bueno, movies. Vamos a decirle get movies.
Vamos a poner esto en una const que sea igual a una función, que esta función reciba rec y res, y que por el momento me haga un res.status 200.json con una propiedad mensaje que diga todo ok con las movies. Y vamos a decir module.export y vamos a darle acá, vamos a exportarlo en un objeto, ¿sí? Vamos a poner que la propiedad getMovies no hace falta que le pongamos porque al ser un objeto literal así ya estamos de 10. Vamos a decir que este módulo haga un module.exports que sea un objeto y que exporte movies controller requiriéndolo, ¿no? Ahí está. Entonces acá en nuestro router nosotros simplemente hacemos listo const movie controller igual a require, vamos una carpetita para atrás, controllers. Bien. Y acá tendríamos entonces este objeto que va a tener después todas las funciones. Fíjense que aparte así también podemos como desestructurar directamente la carpeta controllers, es como mucho más intuitivo, digamos, a la vista, ¿no? Entonces ahora podemos ya deshacernos de este controlador que lo estábamos rompiendo a propósito y ponerle, bueno, moviescontroller.getMovies. Esto es lo que queremos que se ejecute cuando llega una petición acá. Este es el controlador, ¿sí? Y acá resaltamos esto, ¿sí? Llega una petición a esta ruta, el controlador va a manejar la lógica de negocio de esa petición con esta función. Miren, vamos a probar, a ver qué... Vamos para abajo. A ver qué errores estamos teniendo. Ahí está. Mandamos la petición, nos dice error 500, JSON is not defined. Ok. ¿Qué puse? Res.status. .json, ahí está. Y ahí estamos. Te digo que dice todo ok con las movies. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? Vieron que lo que hicimos fue modularizar esto para que después, visualmente, esto sea mucho más prolijo también. ¿Sí? Recuerden que, ya que vamos a hablar precisamente de manejo de errores, cuanto más prolijo sea nuestro código y más modularizado esté, también va a ser un poco más sencillo el poder armar bien este manejo. Y ahora pasamos a la parte del servicio. ¿Sí? Vamos a pasar a la parte del servicio. Este servicio va a ser un movies service.js. Y lo que va a hacer es, vamos a hacerle también un index, vamos a hacerlo prolijito. Este lo que va a hacer es, bueno, get all movies. Va a ser una función. Pero vamos a hacer que esta función sea asíncrona. ¿Sí? Vamos a hacer que esta función sea asíncrona. O sea, vamos a hacer async para que esto de alguna forma nos retorne una promesa. Y lo que vamos a hacer por el momento es retornar una mentira. ¿Sí? Vamos a retornar una mentira. Vamos a ponerle... Y acá es donde los creativos son ustedes, chicos. ¿Sí? Vamos a poner title. Titanic. Ahí está. ¿Qué más? Ponemos ID 2. Title. No sé. Ahí me acompañan ustedes. Vamos a armar un pequeño registro interestelar. Opa. Interestelar. ¿Está bien escrito? Espero que sí. Vamos a ID 3. Title. Y vamos a Misión Imposible. Ahí está. Bien. Vamos a exportar esto. Vamos a decir module.exports. Vamos a exportar estas funciones. A ver, ahí. Y esta función se llama getAllMovies. Ok.
Y acá vamos a decir module.export igual a movies service es igual a require movie service. Bien. Para que entonces nuestro controlador pueda, ahora sí, ya valerse de ese servicio, es decir, acá es muy importante esto conceptualmente, ¿sí? Este controlador maneja, insisto, la lógica de negocio de la petición que recibió. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que obtener información de películas, responderle al cliente con ellas. Bueno, entonces, ¿de dónde saca la información de las películas? Se lo provee el servicio de películas. Bien, eso es importantísimo. El servicio de películas le provee al controlador de la información. Entonces, para poder hacer eso, este módulo de controlador si es el controlador de las películas, va a tener que entonces requerir movies service igual a require services, ahí está. Y ahora sí puede acceder, ¿no es cierto? Puede agarrar y decir, bueno, const movies va a ser igual a movieservice.getAllMovies. Y ahora sí, digamos que va a ser res.status 200.json y que me responda con las películas. ¿Probamos? A ver qué pasa. A ver, venimos acá. Vacío. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Alguna idea? Gracias, Max. Bienvenido. Así que, o sea, dijimos justamente que a getAllMovies, bien, o sea, a getAllMovies es una función async. Una función async, recuerden que es una promesa, o sea, una función async nos retorna una promesa que se resuelve a lo que retorna. Es una promesa que se resuelve a lo que retorna esa función. Entonces, claro, acá lo que pasa es que no le estamos dando tiempo, no estamos esperando que se resuelva la promesa. Bien, entonces para eso trabajamos con async await. Bien. Entonces ahora sí, venimos acá, hacemos tiquis y ahí está, perfecto, tenemos esto. Bien. ¿Qué sucede si yo acá, cuando esta información es requerida al servicio, ¿no? Pero ocurre algo. X. ¿Sí? Ocurre algo X. Ocurre un error. Cuando el servicio vaya a hacer lo que tenga que hacer para conseguir la información, sí, nosotros ahora somos el controlador. ¿Qué hace el servicio para conseguir la información? No lo sé, no me interesa. Yo le digo, che, servicio de películas, dame las películas. Ok, acá están. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿De dónde las saca? No sé. Pero yo le digo, dame las películas, y cuando le digo eso, ¿dónde me quedó acá? Cuando lo tiene que hacer, de alguna manera, y por algún motivo que desconocemos, va a ocurrir un error. Ahí. Entonces, nosotros ahí decimos, listo, no importa si arroja un error. Porque si arroja un error, nosotros teníamos el manejador de errores de Express, ¿no es cierto? Que ese era el salvador máximo de todo esto. Nosotros agarramos y decíamos, ¿y ahora? ¿Sí? Si le mando las peticiones, error porque ni siquiera responde, nada, no hubo respuesta. Reinicio la aplicación, le hago la petición de nuevo, ¡pum!, explotó. Pero ¿y el manejador de errores de Express que estábamos viendo hace un rato? ¿A dónde fue?
Hoy cuando hacíamos explotar, cuando la queríamos hacer explotar a propósito, no explotaba y no había ningún ni try catch ni nada. Pero y ahora sí. Ahí hubo una diferencia. ¿Sí? Ahí hubo una diferencia. ¿Cuál? El manejador de errores de Express va a funcionar súper bien siempre y cuando el error que recibió no haya sido producto de alguna acción que estaba involucrada en una operación asíncrona. ¿Sí? O una operación asíncrona, la ejecución de una función de tipo async. ¿Sí? Claro, nos va como a agarrar, nos va a autocachear, podríamos decirlo de alguna manera, errores en los que se hayan involucrado operaciones síncronas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, a propósito, hicimos que sea una función async para que nos retorne una promesa y para que todo esto, bueno, se rompa a propósito, pero nos termina pasando esto. ¿Sí? Esta información nunca va a salir, se arroja el error, el manejador de errores de Express a esto le supera, y entonces dice, bueno, no, pará, no sé qué hacer, pum, exploté. ¿Sí? Exploté yo, explotó la aplicación, no me mandes más nada, la aplicación está muerta. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo solucionamos esto? Me decían ustedes try catch, ¿no? Es decir, acá en el controller, yo digo, bueno, try. Bueno. ¿Sí? Y si hay un error, ¿qué hago? ¿Respondo? ¿Mando de acá una respuesta con el error? Si llegara a ocurrir. Porque yo podría agarrar y decir, bueno, res.status, no sé, flasheo un status porque en realidad, fíjense que yo no tengo ni idea de qué error ocurrió al momento de escribir acá esto hoy, ahora. Digo, bueno, no sé, vamos a ponerle que 500, no sé, esperemos que sea de ese tipo. Y vamos a decirle, vamos a mandar un JSON que diga error igual a error.message, ¿sí? La propiedad que se va a encontrar acá, entonces al tener el error, listo, ocurrió un error. Bien. Bueno, esto es lo que hoy vamos a tratar de desterrar de acá. ¿Por qué vamos a tratar de desterrar esto? A ver, en primer lugar porque, ¿qué pasa? O sea, nosotros tenemos un error que llegó. Yo ya estoy asumiendo que esto es un error interno del servidor. Descarto totalmente la posibilidad de que sea un error del lado del cliente. O sea, es decir, yo estoy acá hardcodeando un status code ante un error que ya de por sí no sé cuál va a ser. ¿Sí? Pero además, al no tener un panorama de qué error pudo haber ocurrido, ¿sí? Después me puedo llegar a encontrar con otros problemas. Es simplemente te respondo o te mando el error y chao. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacerle llegar al manejador de errores de Express. Tenemos la posibilidad de hacerle llegar al manejador de errores de Express este error. Es decir, yo no voy a estar respondiendo, ¿sí?, ante un error. Imagínense, ¿sí?, que los controladores que hago, todos tengan try catch y todos tengan res.status 500, encima asumiendo el 500.json, ta. Bueno, no, ¿sí? No está bueno, no está bueno. Entonces, ¿qué voy a decir? Le voy a decir, che, manejador de errores de Express, tomá, llévate el error. De esta forma, next, error. Yo le estoy diciendo al manejador de errores de Express, pará, yo lo caché por vos al error. Y ahora te lo doy para que vos puedas hacer lo que te sale, ¿sí? Que es agarrar, responder, mandar el 500, etcétera, ¿no? Probamos. A ver, explotó todo. ¿Qué pasó?
Agarró, cachó el error. Si el error se cacheó ahí, ¿cuál fue? Ah, bien. ¿Sí? Recuerden que tenemos que recibir next. ¿Sí? Tenemos que recibir next para eso. Ah, acá estaba spoileado. Ahí está. Bien. Le pudimos decir entonces, listo, manejador de errores de Express, yo caché el error por vos, te lo mando. Ahora hace vos tu trabajo. Listo. Y él lo hizo, ¿sí? Lo hizo. Y acá tenemos un gran problema. Un gran problema. Que es algo que no nos debe pasar jamás de los jamases, chicos. Jamás de los jamases nos puede pasar esto. La traza del error es lo que no nos puede pasar jamás. De enviarle al cliente la traza del error. Ese es el tema. Fíjense esto. ¿Sí? Acá le estoy dando información. Le estoy dando información a la persona que está, al cliente al que le llega este error, que ponele que sea yo, sea alguien más de mi equipo, pero por ahí no. Y yo le estoy llevando información de cómo funciona mi aplicación, fíjense que habla de mi estructura de carpeta, fíjense que habla de la estructura de la aplicación en sí, los módulos que estamos usando, Get All Movie, Movie Service, Movie Controller, todo esto se va a estar enterando el cliente. ¿Sí? Todo esto se va a estar enterando el cliente y esto es gravísimo. Gravísimo. Entonces, una cosa que tenemos que corregir es esa. Otra, imagínense lo siguiente. Yo me cuido acá ante la posibilidad de que ocurra un error inesperado en esta función del servicio, ¿no? Pero ahora el servicio puede además hacer lo siguiente. Vamos a ponerle acá una función, vamos a sacarle este throw, ya que funcione normalmente. Pero ¿qué pasa si yo tengo const get movie by id? Esto recibe un id, esto también es async, ¿sí? Esperen que me estoy mareando, ahí está. Es igual a un async. Ahí está. Y lo que hace es buscar en este array, ¿sí? Vamos a poner este array por fuera. Vamos a decir const data va a ser igual a este arraycito. Y acá vamos a poner return data. Ahí está. Y acá vamos a decir, bueno, get movie by id, vamos a decirle, bueno, const movie va a ser igual a data.find, donde e.id, ¿qué me pasó? Ahí está. e.id sea igual a id. Y vamos a decir return movie, ¿no? Ok. Pero ¿qué cosa yo puedo hacer acá de maldad nomás? De maldito, como decimos acá. ¿Qué se les ocurre? Tiene bastante sentido que lo hagamos. ¿Qué pasa si... Claro, si no tengo movie exactamente. O sea, me digo, bueno, listo. Si no tengo movie... ¡Pum! Error. Vamos a ponerle eso. Invalid ID. ¿Sí? Entonces... o si no llega la ID, exactamente. Pasa que si no llega la ID probablemente no estemos acá. ¿Sí? Porque... nos habrían rutado probablemente para otro lado. Vamos a hacer de cuenta que esto lo llegará por param acá una función, o sea, vamos a agarrar y ya vamos a crear esta rutita. Vamos a decir, bueno, router.get, vamos a decirle barra movies, barra, y vamos a ponerle acá un param, ¿sí? Y acá vamos a decir, bueno, movies controller, punto get movie by id. Esto va a explotar todo porque esta función no existe, ¿sí? Pero vamos a ir a crearla rapidito. Y vamos a decir acá const get movie by id igual a async. Lo mismo, ¿no? Rec, res, next.
Y acá try, otra vez. Try catch. Esperen que voy a exportar esto para que me deje de... Ahí está, me deje de chillar. Vamos a hacerle entonces try catch. Const movie y voilà. Await movie service. Punto. Get movie by ID. ¿Sí? Le paso un... Acá probablemente yo haga const ID desestructurándolo de rec.params, ¿no? Y acá yo le pase este ID. Ahora, si llega un error, que haga next error. Ahora, y si no, bueno, si no que haga res.status 200, chichichín. Ahí, movie. Probemos acá. Voy a decirle, mandame la peli 1, me mandó. Mándame la peli 2, me mandó. Mándame la peli 3, me mandó. Mándame la peli 4, pum. Bien, no se rompió nada, que no panda el cúnico, acá estamos, pero yo después puedo seguir trabajando. Ahora, ¿qué cosas están mal acá? Pensemos bien qué cosas están mal acá. Aparte de la traza, ¿no? Lo de la traza ya lo sabemos, ya lo charlamos. ¿Sí? Tenemos la traza del error, eso ya lo queremos sacar, pero aparte. Esta está un poquito más escondida esta. Nos dice error 500. ¿Sí? Internal server error. Es muy injusto para el servidor esto. O sea, ¿qué culpa tiene el servidor si vos me mandaste una ID que no existe? ¿No? ¿No les parece? Claro, un status code, pero ¿qué pasa? El manejador de errores de Express dice, es 500, mi hermano. ¿Sí? O sea, lo que vos me mandes es 500. Entonces ahí hay como una cosita ya también que no está buena. ¿Sí? Porque yo tengo que encontrar aparte la forma de poder decirle a ese manejador de errores de Express, que está bien, es fantástico, pero de poder decirle, che, ¿sabes qué? Yo te voy a decir cuál es el status code. No me flashees el 500 por cualquier cosa. ¿Sí? Yo te voy a decir cuál es. Pero para eso necesitamos hacer acá algunas modificaciones. Además, imagínense que nosotros acá tenemos estos controladores. Hermoso todo, mirá qué lindo. Pero son dos, y son dos cortitos. Y ya si empezamos a tener 3, 4, 5, y encima fíjense que tengo que try catch, try catch, try catch y try catch por todo. ¿Sí? A ver, lo que sea, try catch. Y no, ¿sí? No se trata de tener un montón de try catches por todos lados. No queremos eso. Es más, ¿qué me dicen si les digo que nosotros podemos no tener ninguno? Y que aún así, los errores estén manejados. Si no tenemos ninguno. ¿Sí? Probamos. Lo que vamos a hacer es carpetita y utils. En primer lugar, vamos a crearnos acá una función que va a ser la función del momento para nosotros. ¿Qué va a hacer esta función? Va a decir, ok, se va a llamar, vamos a hacerle un index, siempre vamos a tratar de como tenerlo todo ordenadito, y vamos a crear acá catch async.js. A mí me gusta llamarle catch async porque, no sé, es como que me describe
lo que hace de repente. Digo, const catch async va a ser igual a una función. Y acá síganme, que vamos despacito. Es una función que va a recibir una función. Y que va a retornar una función. No, pero esperen, no vamos a flashear tanto. Vamos a poner acá y vamos con el return porque si no va a ser jeroglífico. Va a recibir una función y va a retornar una función que recibe a rec, a res y a next. ¿Sí? A rec, a res y a next. Y va a ejecutar esta función con rec y con res. Y que ante cualquier problema que ocurra, ¿sí? Ante cualquier problema que ocurra en esta función, recuerden que el catch es el error handler, ¿sí? Esta va a ser una función asíncrona. Ante cualquier problema que ocurra acá, ¿qué va a decir? ¿Qué recibe el error handler con el catch? O sea, el catch nos servía para establecer un error handler. ¿Qué recibe el error handler? De una promesa, ¿sí? Esto es función asíncrona, es decir, es una promesa. Se resuelve a lo que retorna, se rechaza al error que arroja. Entonces, ¿el catch qué recibe? Recibe el error, exactamente. Recibe el error y a ese error lo manda al manejador de errores de Express. Eso es lo que hace nuestra funcioncita. Va a recibir una función, un controlador cualquiera, va a recibir un controlador cualquiera y va a retornar una función que va a ejecutar ese controlador y va a estar preparada para recibir que ante cualquier error que ocurra, va a tomar ese error, lo va a cachear, el error handler lo va a recibir y él se va a encargar de mandárselo al manejador de errores de Express. Entonces, de esta forma, nosotros, a ver, vamos a exportarla, vamos a decir module, no vamos a, podríamos exportarla directamente, pero vamos a hacer que quede clarito, catch async acá, y acá vamos a decir, bueno, module.exports igual a catch async, va a ser igual a require catch async. Dos puntitos. Flashé. Entonces ahora, yo cuando trabaje con estos controladores, voy a decir const catch async igual a require de utils, ¿sí? Me lo traigo de utils. El controlador está como está, ¿sí? Solamente que ahora yo voy a poder hacer lo siguiente. Voy a decir next, nada. Try catch, hasta luego. ¿Sí? Lo mismo. Next, ya no me hace falta. Try catch, ya no me hace falta. Chao, try catch. Chao, try catch. Pero entonces, get movies es esto. Get movie by ID es esto. Pero yo no quiero que sea la función así como está. Yo quiero que sea, ¿sí?, la función que me retorna catch async cuando yo le paso get movies. Y ese es el punto fuerte de todo esto. No hay un solo try catch en todos nuestros controladores. Esto que acabamos de hacer, a esto se le llama función de orden superior en JavaScript, ¿sí? Una función de orden superior es una función que recibe una función
y o retorna una función que generalmente se usa mucho para, si recibo una función, le hago un superpower ahí y la retorno. Entonces termino retornando una función que se va a comportar de forma muy similar a la función que recibió, ¿sí? Se va a comportar de forma muy similar a la función que recibió, pero la va a devolver como mejorada. Y le está retornando, en definitiva, una función que es muy parecida, pero que aparte tiene la capacidad como de autocachearse, ¿no? Y ahí decir, bueno, y eso, pum, se lo tiro directamente, y de tirarle directamente el error a el manejador de errores de Express, ¿sí? Cosas que todavía no hemos logrado acá. A ver, probemos esto. Creo que no lo probamos todavía, ¿no? Pruebo con 3, anda bien. Pruebo con 4, pum, explota. Recibo el 500, está todo bien. Ahora. Tenemos dos problemas todavía que no logramos solucionar. Lo de la traza, uno. Lo del estatus, otro. Y estamos teniendo un problemita también que no es tan grave, pero que podemos llegar a mejorar ahí un poquito, ¿no? Es lo siguiente. Si yo estoy acá, yo, bueno, el servicio retorna esta info, retorna esta info, ya sea muchos o una película, varias. Y el controlador dice, bueno, yo retorno con un res.status 200.jsonMovie. Res.status 200.jsonMovie. Va a ser muy difícil que, y tiene mucho que ver con lo que decía el compañero hace un ratito, preguntaba de cómo llegan las cosas al front. Va a ser muy difícil que nuestras respuestas, en la medida que nuestra aplicación va creciendo, ¿no es cierto?, sean coherentes, ¿sí? Tenemos que tratar de que nuestra aplicación responda siempre de manera coherente. ¿Y a qué nos referimos con manera coherente? Que las respuestas tengan mínimamente una misma estructura. Para poder asegurarnos de eso, utils, de nuevo, response.js. Esta va a ser una función de const response. Va a ser la función que se va a encargar de responder. Va a ser el respondedor, vamos a decir. ¿Qué va a recibir? El objeto res, porque lo necesitamos. Para poder hacer res punto lo que sea, lo necesitamos. Va a recibir un status code y va a recibir una información, una data, un payload, lo que le quieran decir. Vamos a llamarle data. Entonces, lo que va a hacer es decir, bueno, yo respondo. Voy a decir res punto status. ¿Qué status le damos? El status code. .json. Ok, pero ¿qué quiero mandar? Yo quiero mandar un objeto que diga error false, pues si estamos respondiendo es porque no tuvimos ningún error. Error false indica que no hubo errores, y esto, por ejemplo, al front sirve un montonazo. ¿Sí? Es, chequeame si hay una propiedad de error en el objeto que estamos recibiendo. No, entonces significa que está todo re bien. Continuemos. Error false, data. ¿Sí? Y ahí estamos. Entonces, yo ahora lo que hago es, vamos a decir acá, const response. Const response en el objeto. Nota eso, más de la 9. Vamos a venir acá al controller. Ahí está. Así, const response igual a require tiki tiki de utils, ¿no? Y entonces ahí nosotros decimos, listo, respondemos así. Sí, a ver si lo está tomando bien. Response, perfecto. Recibe res, status code y data. Me estaría faltando exportarlo, ¿no? Module.exports igual a response. Response. Ahí está. Recibe res, recibe el status y recibe la data que quiero enviar. En este caso, movies. Y acá lo mismo, pongo response. Recibo res, le mando 200. Y en este caso, movie.
Y ahora si lo pruebo, fíjense en acá. Vamos a pedir la 2. Ahí está. ¿Sí? Recibimos como un objeto. Tenemos una respuesta coherente, una respuesta unificada. ¿Sí? O sea, respuesta que mandemos va a tener esta estructura. Error false, data, tal cosa. A ver, como estamos haciendo encima una mini API que tiene maneja una sola entidad, imagínense que acá mucha imaginación no necesitamos, pero puedo necesitar de repente que este objeto tenga como una estructura un poco más robusta, de repente, ¿no? Vamos a ver dos cosas que nos van a ayudar un montonazo. Esto es, ¿dónde lo podemos ubicar? Vamos a llamarlo acá, vamos a ponerlo en errors. Pero... sí, vamos a ponerlo acá. ¿Qué pasa si yo les digo, a ver, fíjense que uno de los problemas que teníamos, fíjense que uno de los problemas que estábamos teniendo hace un ratito, era este. Digo, bueno, pido el 4, pum, explota, status 500, ¿sí? Es un error en realidad, el ID inexistente es un error del cliente, ¿sí? O sea, yo no estoy haciendo nada más. O sea, piensen un poco desde la perspectiva del servicio, ¿no? Yo no estoy haciendo nada mal. Yo estoy yendo a buscar lo que vos me pediste. Lo que pasa acá es que vos me pediste algo que no existe. Entonces, ahí es donde lo que va a suceder es que cuando este servicio, probablemente, si bien este servicio está interactuando con un array, bien, vamos a hacer de cuenta que este servicio, por un momento, pensemos en que va a interactuar con un ODM, un ORM, ¿no? Y le va a decir, pasame la película de ID 4. Y la base de datos, o sea, el ODM, el ORM, va a chequear en la base de datos, tuki. Va a decir, che, bueno, no existe, ¿qué te mando? Null. Me va a mandar un null. Si yo le digo encontrar por ID y le paso un ID que no existe, me va a responder con un null. No hay error. No hay error para el ODM, el ORM, no hay error. Pero de este lado, cuando yo recibo acá el null, es donde yo tiro el invalid ID. ¿Sí? Es decir, acá sí hay un error para mí. Para el servicio esto es un error. Le tira el error al cliente como diciendo, che, me mandaste un ID inválido. Pero esto termina siendo un error, ¿no es cierto?, de este estatus que estábamos viendo, 500 y qué sé yo, y no es lo que nosotros queremos. ¿Pero por qué? Porque, claro, yo le tiro un error, y los errores para el manejador de errores de Express, de momento, son todos los mismos, ¿sí? Un error es un error. Entonces acá una de las cosas que podemos hacer es la siguiente. Vamos acá a errors y vamos a crear esto que es bonito. ¿Qué pasa si yo digo class client error extends error? Gracias, Nax. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando una nueva clase de error. Gracias, Jere. Estoy creando una nueva clase de error. Y cuando yo decía, bueno, el error, yo cuando instancio el error, ejecuto el constructor. Es la función que se ejecuta cuando se crea una instancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué le paso yo cuando hago throw error papa? P. Yo le estoy dando ahí siempre. ¿Sí? Fíjense acá, ¿dónde estamos? Controllers, movie service. ¿Sí? Le doy el mensaje del error, claro, le estoy dando un string que es el mensaje del error, como podríamos hablar de ahí una pequeña descripción. Entonces, ¿qué función, gracias Sunsi, qué función yo tendría acá que recibe este
message. ¿Cuál es la función que va a recibir ese? Muchas gracias, Mati. Pensemos un poquito. Estamos creando una clase client error, que hereda de error. A error yo le doy ese mensaje. Por lo tanto, ¿qué función ejecuto yo acá en el constructor? Empieza con S. Y ahí ya les creo que le dije todo, chicos. Ahí ya les dije todo. Claro, exactamente. Ejecuto super. Que super es el constructor de la clase de la que heredamos. El super es el constructor de la clase de la que heredamos. Y a esa nosotros le damos el mensaje. Pero además, nosotros podemos tener otras propiedades. La propiedad message ya la vamos a tener, ya lo sabemos. ¿Sí? Pero ¿qué propiedad a mí me interesaría agregarle acá? Que reciba cuando la instancio. A este client error. Acá voy muy despacito, lo sé, pero porque quiero que pensemos. Acá. Soñemos, no sé. Intercambiemos, flasheemos juntos. Exactamente, yo puedo, al crear este tipo de error, decir, este es un error de cliente. Genérico, ¿no? Error de cliente genérico. Que yo acá quiero recibir ese estatus. Bien. Quiero recibir ese estatus. Que ese estatus, ojo, si no me lo mandan, que sea 400 por defecto. ¿Qué les parece? Porque es un error de cliente. Es un error de cliente. Entonces, me pueden llegar a mandar un estatus. ¿Sí? Me pueden llegar a mandar un estatus. Si me lo mandan, joya, buenísimo. Y si no, es 400, porque estamos hablando de un error de cliente. Pero bueno, ¿qué hago con ese estatus? Lo recibo. Y ahí, ¿cómo le doy una propiedad a esto? ¿Cómo le doy una propiedad a esto? Sigue. Status code. Igual a status, así. O acá tengo que poner un this. ¿Cómo sería? Creo que iríamos así, ¿no? Hacemos this.statuscode igual a status. ¿Cómo estamos ahí? Ahora, yo digo, bueno, module.exports igual a mandame para afuera a client error. ¿Sí? Vos tráeme los errors. Y vayamos a ver cómo podemos usar esto. Vamos acá a nuestro nuestro movie service. Y que cuando se da cuenta que la película no está, dirá, bueno, yo arrojo un error, pero no un error cualquiera. No. Yo arrojo un client error. ¿Sí? ¿Se importó? Sí, se importó. Yo arrojo un client error. ¿A qué le tengo que dar a este client error para instanciarlo? ¿Está llegando bien hasta acá? Sí. Le tengo que dar un mensaje, invalid ID, un new, sí, throw new client error, es verdad, bien ahí, John. Y el status. Vamos a poner acá, pues con un 400 yo estoy, ¿sí? Con un 400 ya me conformo. Puedo ponerle acá un 401, un 402, un 403, ¿sí? Pero yo creo que con un 400 vamos a estar bien. Entonces, estoy arrojando un client error. ¿Qué es un client error? No es más que un error, ¿bien? Pero que además tiene un status code, que es 400.
¿Qué pasa si yo ahora vengo acá? Chin. Uy, los perdí. Ahí está. Yo ahora vengo acá. ¿Dónde está mi Thunder? Ahí está. Pim, pum. $400 bad request. ¿Sí? Cambió la cosa. Ya tenemos un error que por defecto tiene un status code de 400, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que lo que hace es el manejador de errores de Express, como ya va a buscar esta propiedad en el error, va a buscar esta propiedad con este nombre en el error y la va a usar para responder. La va a usar para responder. Ahora, nos sigue pasando lo que nos pasaba hoy, de que todavía, o sea, ya solucionamos el tema del estatus. Genial. Pum. Buenísimo, pero seguimos teniendo el problema este. Yo a lo sumo lo que quiero tener es, no, pará, yo quiero responderte con el status 400, pero quiero mandarte un objeto que diga, no sé, error true, info, supongate, o description, o message, lo que sea, y te indico cuál es el error que hubo. ¿Cómo hacemos para indicarle al manejador de errores esta cuestión? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es pisar el manejador de errores. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a nuestro server, vamos a trabajar a este nivel, ¿no? Y acá vamos a decir server.use. Bien. Y vamos a darle el manejador de errores. ¿Cómo? Ahora, Jorge, ¿cómo hace Express para saber que lo que vos le estás dando ahí, o sea, porque ¿qué es esto? Va a ser una función. Es una función que te va a recibir rex, va a recibir res, va a recibir next. Entonces, ¿qué diferencia o cómo hace Express para saber que esta función, justo esta función y no otra de todos los handlers por los que ha pasado esta request, es el manejador de errores? Bueno, porque este handler tiene no 2 ni 3, sino 4 parámetros. Tiene error, rec, res y next. Y de esa manera sabe que esta función va a ser ahora el nuevo manejador de errores. ¿Sí? Probemos. Vamos a hacer acá un console log de R. Bien. Vamos a abrir acá un poquito la consola. Vamos a venir acá. Vamos a romper todo a propósito. Y fíjense que llegó el manejador de errores nuevo que nosotros acabamos de crear. Hizo un console log del error que recibió. ¿Qué recibió? Recibió un client error. Bien. Recibió un client error que tiene un status code de 400. Entonces ahora, si yo tengo el mensaje, tengo el status code, ¿qué puedo hacer yo con, ¿dónde estás? Acá, con este error handler? Muchas gracias, Lucy. Con este error handler, yo decía, bueno, a ver, Express respondía como se le cantaba. Ahora yo tengo el manejador de errores. Entonces yo puedo decir, listo. Ahora me encargo yo. Ah, esperé que se borraba todo. La revivió de repente. Decimos, bueno, res.status. ¿Qué status? er.statuscode. ¿Sí? .json. Error. True. Message. Description. La propiedad que quieran. Si le pongo message igual a er.message. Probamos. Venimos acá. Vamos a romperlo. Y ahora sí, el manejador de errores de Express, yo tomé el control de ese manejador de errores.
y ahora yo le estoy diciendo cómo tiene que responder. Tiene que responderme error true, tiene que mandarme el mensaje. ¿Sí? No mandamos el status code en el objeto porque el status code va ya como parte de la respuesta, ¿no? Pero entonces ahora nosotros manejamos el manejador de errores, ¿sí? Ahora, fíjense que esto es muy parecido, es muy parecido a esto, ¿no? Entonces, tranquilamente, nosotros acá podríamos ponerle res error, supongamos, module.exports igual a una función. Esperen que no quiero flashear tanto con esto. Hacemos const res error igual a esa función y acá hacemos module.exports igual a res error. Bien. Entonces ahora este res error, ¿qué recibe? Lo mismo que recibía la otra, porque respondemos, pero respondemos con errores. O sea, es res, va a recibir status code y va a recibir un mensaje. ¿Sí? Y va a decir res.status status.json y el objeto que yo quiero mandarle, ¿no? Que es un error. True. Message. Y message. Ya está. Sí. ¿Cómo se llama donde hace las pruebas? Sí, Thunder Client. Lo instalamos hoy al principio, es este de acá. ¿Sí? Lo encuentran ahí fíjate que yo escribí Thunder y me apareció la primera respuesta arriba. Pruebo, ¿sí? Logré tener el mismo objeto porque en realidad, en realidad les estoy mintiendo. Les estoy mintiendo. Nunca cambié esto, ¿sí? A ver, hagamos acá. Ya los estaba restafando, chicos. Hagamos acá error. O sender, ¿cómo se llamaba? Res error. Y a res error pasémosle res. Pasémosle status, que sería r.status. Status code. Y el mensaje que es r.message. Bien. Bien sabemos que podríamos haber desestructurado estas dos. Para que esto sea más limpito, decimos const status code y message igual a er. Y ahí directamente respondemos ahí. Bien. Profe, veo varios puestos de trabajos en LinkedIn, pero veo poco, casi nulo Node.js. Más para Java. Bien. Hay mucho desarrollo. Yo al menos lo veo bastante nivelado, ¿sí? Lo que pasa es que no es que uno sustituya al otro, se usan para cosas muy distintas, ¿sí? A grosso modo, ¿sí? A grosso modo y sin profundizar mucho en el tema. Si queremos trabajar backend con Java o queremos trabajar backend con Node, es porque queremos trabajar dos backends muy distintos con objetivos muy distintos, con finalidades muy distintas. Enseñar Stack Perl, no lo sé. Vamos a ir viendo. Probablemente sí, vamos a seguir profundizando en algunas cositas. Y probablemente nos salgamos incluso del stack o nos salgamos incluso del lenguaje, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos? Yo veo bastante, depende de la búsqueda que hagas, lo mismo .NET, Core, Java, Spring Boot o React, Python también. Sí, varía mucho. El horario de la transcripción el horario de la transmisión en la descripción. ¿No está? Ahora ahí los chicos toman nota entonces. Thunder, Insomnia, Postman, ¿qué preferís? Yo prefiero Insomnia. ¿Por qué? No lo sé. Como que fue lo primero que. Fue lo primero que usé. Me gustó. Y nunca sentí la necesidad de cambiarlo. Recién hoy empecé a usar este por primera vez. ¿Sí? Recién hoy empecé a usar este por primera vez. Y ojo, lo veo bastante bonito, ¿no? Lo veo bastante bonito. Superó mis expectativas. El Thunder Client, famoso. Todos los viernes, sí, todos los viernes vamos a estar con este espacio como de investigaciones ahí de puestas en común. Vamos a estar
vamos a estar los viernes. Después probablemente generemos otros espacios, otros días de otras cosas, ¿no? Vamos a ver cómo continuamos. Bueno, entonces ya estamos en condiciones casi de cerrar esto, ¿sí? Fíjense todo lo que hemos, gracias DX, todo lo que hemos avanzado, hemos creado una función de orden superior, ¿sí? Que se va a encargar de recibir a nuestros controladores, ejecutarlos, ¿sí? Cachearlos, y en el caso de que ocurra un error, va a recibir ese error, va a cachear ese error y lo va a mandar al manejador de errores de Express. Manejador de errores de Express, que además lo hicimos nosotros, ¿sí? Hemos creado esta función que le da, en primer lugar, coherencia a la respuesta del error. Que la respuesta del error siempre es como algo bastante caótico, ¿no? El respondo con el error. Bueno, pero porque vamos a poder indicar muy bien el estatus que tiene, el mensaje o la descripción, si fuese necesario o alguna otra... Vamos a suponer que tengamos, no sé, un mensaje y una descripción aparte, donde se desarrolle, sea un string un poquito más largo que dé más detalles, ¿no es cierto?, de qué problema tuvimos. Puede pasar, ¿no? Y fíjense que de esta forma, nosotros al darle coherencia también le facilitamos, y ahora sí vuelvo a lo que me preguntaba un compañero hace como 40 minutos. ¿Y cómo le llega esto al frontend? Bueno, al frontend le va a llegar esto. Lo bueno es que ahí el frontend va a poder decir, bueno, che, ¿tengo una propiedad de error que está en true ahí? Sí. Listo, cantado, tengo un error y este es el mensaje. Y ahí con ese mensaje, no sé, lo agarré y lo pondré en, no sé, lanzaré un alert, nunca me acuerdo cómo se llaman los cuadraditos que aparecen en la esquina. Lo puedo mostrar así, puedo agarrar y decir, bueno, ¿para dónde encajo para dónde sigo con ese error? Bien. ¿Qué tan descriptivo podría ser ese mensaje en el error? Como necesitemos en nuestras aplicaciones, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo, de repente, tengo la suerte de que, bueno, estamos trabajando un servicio y un cliente, estamos todos en el mismo equipo, la aplicación nos pertenece a todos, y decimos, bueno, vamos a suponer que para establecer ahí el contrato entre el cliente y el servidor, necesitamos, listo, vamos a hacer algo. Que acá me diga, no sé, message. A ver, ¿dónde estamos? Ven que ya me perdí. Estoy en el service, acá. Que acá yo le pueda decir el status 400 y que espere que diga el ID que enviaste no existe en la base de datos. ¿Qué me permite esto? Me permite que yo, si mi front cachea este error, y que me tire un alert con esto. Y chao. ¿Sí? Los cuadros se llaman modal, profe. No, sí, no en la característica de modal, pero tenía un nombre específico. Estos que te aparecen como acá en la esquinita, así un ratito. Incluso algunos tienen como una barrita de tiempo y después se van. Entonces, yo hasta le puedo mandar el mensaje armado. El toaster, ahí está. Gracias, Marcia. Gracias. Le puedo mandar hasta el mensaje armado. ¿Sí? Sí, listo. Si tenés un error, mostrá el mensaje ese, que es la descripción del error para que el usuario diga, mirá, me equivoqué en esto. ¿Sí? Entonces, de eso hasta ese nivel de descriptivo puede ser, ¿no? O salvo que, no sé, el cliente no sea necesariamente, tengan en cuenta, el cliente no necesariamente es una aplicación de frontend, ¿sí? El cliente puede ser otra aplicación de otra cosa, que puede ser incluso hasta otro servicio,
¿sí? Otro servicio, tanto interno como externo, de nuestro proyecto. Entonces, si al momento de establecer ahí los contratos o de definir los contratos, sabemos y documentamos bien qué vamos a estar respondiendo. Pero además, fuimos un poquito más allá, justamente para poder hacer eso, que es crear tipos de errores. Es crear tipos de errores. Yo tengo un client error, puedo llegar a tener otros tipos de server error. Un client error puede ser, además, puedo tener otros tipos de errores de cliente. Puedo tener un error de cliente genérico o puedo tener un error de cliente que sea, no sé, vamos a ponerle class auth client error, ¿sí? Extends error. Entonces ya sé que esto va a ser un error de autenticación, ¿bien? Pero acá las posibilidades que se abren son un montón. Son un montón. Además, y vamos a una cosita todavía más allá, supongamos lo siguiente. Vengo a mi carpeta y creo un middleware. ¿Sí? Quiero un middleware. ¿Qué quiero que haga este middleware? Vamos a suponer, como teníamos hoy, que yo puedo además, en mi controller acá, donde primero vamos a trabajar al lado del movie, ¿sí? Vamos a poner get movie by name, que sea igual a async. Esto va a recibir un name. Bien, y acá digo, bueno, const movie va a ser igual a data.find. Me lo voy a copiar esto, chicos, igual a data.find, donde e.name sea igual al name que yo le di. ¿Sí? Y voy a hacer entonces un return movie. Pregunta. ¿Por qué no esto? ¿Invalid name? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Qué les parece? Cuéntenme ustedes. Yo me tomo un matecito. ¿Hay un compañero que pregunta, ¿ingeniero de sistemas computacionales? No, ya quisiera. Un entusiasta. Puede tener el mismo nombre más de una peli, es verdad. Es verdad. Pero puede no haber ninguna peli, ¿no? Que se llame así. O sea que yo busco, digo, ¿será que hay una película que se llama Pepito? Y seguro que existe, pero vamos a suponer que no. ¿Y eso es un error? Hay que pensar a veces. Sí, yo estoy buscando uno, ¿sí? Estoy buscando uno, lo sé. Acá tendría que haber hecho capaz un filter, ¿no? Pero estoy buscando uno. Claro, pero no que se rompa. Claro, ahí está, exactamente. La búsqueda que no arroja resultados no es un error. ¿Sí? Es busqué a ver si algo se llamaba, había algo con este nombre y resulta que no. Y fin. ¿Sí? Y fin. Entonces, ahí es donde no hay errores acá. A lo sumo, ¿qué me mandará? Null, vacío, no sé. Entonces, ahí es donde no hay algún problema con esto. Pero lo que tenemos que pensar es, ok, ¿qué error sí puede haber acá? O claro, un set que no se encontraron pelis, o sea, si no tengo movie, o si yo hago acá, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer un filter, y si movie.length igual a, o si no tengo movie.length, que retorne ese mensaje, que mande ese mensaje. Entonces vamos acá
Vamos a decir movies controller, get movies. Vamos a decir, bueno, const name igual a rec.query, ¿no? Entonces, const movies va a ser igual a esto de acá. Entonces, vamos a decir que movies sea igual a name. Sea igual a name. Y si no, ¿qué pasó? Ah, 20 de seguidores, 200. Gracias, chicos. Gracias, gracias, gracias. Un más para el seguidor 200. Gracias, gracias, chicos. Me pregunto, ¿tengo name? Si tengo name, quiero que esto sea igual a await movieservice.get movies by name, pasándole ese name. Y si no, quiero que sea esto. ¿Bien? Ahí tenemos un ternarito. Un ternarito. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias, gracias. Claro, si por name me llega algo, me llega algo, que busquemos. ¿Bien? Que por name me llega algo, que busquemos. Busquemos por nombre y si no, mándame todas las pelis. Ahora, yo quiero chequear esta cuestión, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero que name no pueda tener ningún número o no pueda tener caracteres especiales, ¿sí? Que el name tiene que ser número, plano, ¿sí? Una expresión regular podría ser, ¿sí? Una expresión regular podría ser. Vamos a simularla por el momento, no nos vamos a meter mucho en crear expresiones regulares, nada por el estilo, pero vamos a hacer esto, vamos a poner acá validate name.js. Vamos a decir const validate name va a ser igual a una función que va a recibir rec, res y next y que va a decir, bueno, va a decir const name es igual a rec.query. Si tenemos query, la va a chequear, ¿sí? Si tenemos query, si tenemos name, la va a chequear. Bien, se va a fijar, vamos a hacer algo hiper básico, chicos. Hiper básico. Es decir, if name se va a fijar if name.includes. Fíjense que acá incluso estamos anidando ifs. Vamos a suponer que va a chequear que no haya una arroba, ¿sí? ¿Y qué pasa si hay una arroba? ¿Sí? Es inválido, ok. Una query inválida. Es más, esto creo que podemos ponerlo así, ¿sí? Si tengo un name y ese name incluye un... ¿Cosa? Dice José, ¿esa carpeta middleware es lo mismo que una carpeta handler? Depende. Depende. Te diría que no, pero depende, porque nosotros acá en este caso vamos a hablar con el middleware como estableciendo un pipe de validación en este caso, ¿sí? Pero se le suele más decir handler al extremo de ese pipe, ¿bien? Que responda con un bad request. Return res.status. ¿Y si arroja un error? ¿Qué les parece? Throw, new, client error, ya lo tengo, ¿sí? Invalid name, 400, ¿sí? Y probemos. Ahora,
vamos a hacer, bueno, module.export de esto, igual a validate name. Y ahora, ¿cómo hacemos para tener el pipe de validación? A ver, aquí hablamos de cuando nos referimos a un pipe de validación. Lo ideal es hacerlo con una regex, totalmente de acuerdo. Nosotros lo hicimos esto simplemente para simplificar el ejemplo, ¿sí? Pero esto es regex, chicos. Es regex. Llega la request, ¿sí? Pasa por un pipe de validación, así como que va por un cañito, ¿sí? Donde va a ver si está todo bien antes de llegar acá a el controller, ¿no? Sabemos que es el controller, después esto pasaría a service, bla, 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 bla. Pero bueno, primero hacemos acá un chequeo. Bueno, eso lo hacemos de este lado. Vayamos acá a router, acá. Si yo me voy hacia GetMovies, pondré acá validate name. Y fíjense que es hasta visual, ¿sí? La request. Llega acá y para llegar acá tiene que pasar por acá, ¿sí? Tiene que pasar por ahí. Y si no se arrojó este error, ¿qué pasa si no se arrojó el error? Por ahí más, fíjense. Y mi respuesta, exactamente, next. Tengo que liberar la request, ¿sí? Tengo que liberar la request para que llegue. Entonces acá, decimos next, tukis. Tuturutukis. ¿Qué pasó? Tengo un error. Invalid status code, undefined. ¿Qué rompimos? Range error, invalid status code, undefined. El name, pero pasa que nosotros simplemente no lo mandamos, ¿sí? Range error nos dice. ¿Dónde estamos? Estábamos acá en el middleware, ¿sí? Dimos rec, res, next, ¿sí? Hagamos acá un console log de name, a ver qué nos está llegando o no ahí. Undefined, está bien que sea undefined, pero después dice que nos da un error. Invalid status code undefined. Debería enviar status 400. Sí, está mandándome un 500. Sí, es más, yo esto podría no ponerlo acá. Pues sabemos que por defecto es 400. ¿Qué ha ocurrido? Fíjense acá. Errores, no móvil, express, y response. Response se rompe. ¿Cómo es posible este suceso? A ver, yo creo que nuestro problema acá no está, de todos modos, ¿sí? Yo creo que no está acá nuestro problema. Porque es más, si yo vengo acá al controller, fíjense, acá, console log. Estoy acá. Y ahí estamos cerquita del error. Me dice estoy acá. O sea, estoy llegando bien al controller. Acá estamos cerquita del error. ¿Qué pasa si yo pongo estoy acá? Acá.
Archivo server línea 13. No. Y es más, quiero con esto aprovechar para introducir un concepto nuevo. Fíjense. ¡Pum! Explotó. ¿Qué pasó? Hay un error. Yo ya sé cuál es. Pero hay un error. Fíjense que acá, el estoy acá, ya no apareció. Pero acá, otra vez la traza. Y otra vez 500. Y otra vez todo. Y acá es donde nosotros podemos definitivamente, y este es el último concepto que metemos porque ya es un montón, podemos pensar, podemos clasificar a los errores en dos grupos. Tienen varias clasificaciones según distintos criterios, ¿no? Pero podemos clasificarlos en dos grupos. Por un lado vamos a tener los errores de código, los errores de programación, ¿sí? Un error de sintaxis, ¿sí? Un error de tipo, ¿sí? Son errores al nivel del código. Es un código que está mal escrito. Un error, no se me ocurre la palabra en español, pero un error de procedimiento, vamos a decirle. Es un error previsto generalmente. Es un error que sabemos que puede ocurrir. Entonces, esos errores que podemos prever y podemos manejar, sí no funcionaban bien. Este error en el que yo me equivoco acá y no le pongo las llaves del distractoring al red.query, no es un error en el procedimiento. Es un error de que yo estoy haciendo malas cosas, un error de que mi código está mal escrito. No es lo mismo. Por eso, este error, bien, no llegó ni a palos al manejador de errores de Express. ¿Sí? ¿Procedimientos son de usuario? No. O sea, los errores que pueden ocurrir de forma a nivel de procedimiento son, nada, tratamos de hacer algo, vamos a suponer, tratamos de hacer una petición y de pedir la información al servicio y el servicio a la base de datos y la base de datos está caída. Ok, puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Me responderá con el error y cachearé el error, responderé avisándole al cliente, che, se me cayó la base de datos, bancame. ¿Sí? Ahí tenemos una cosa. Ahora, si yo escribí mal el código, ¿qué le voy a decir al cliente? Che, el bola que programó esto se equivocó. No hay chance. ¿Sí? No hay chance. Entonces, ese error de yo acá me equivoco y no pongo un punto, pongo una coma, más allá de que el intérprete antes me avisa, ¿sí? Va a hacer que explote todo. Porque no hay manejador de Express que te salve en ese caso. ¿Sí? Ahora, yo acá me pongo name igual a Titanic. Explotó todo otra vez. ¿Qué le puse? ¿Comillitas? Ahí está. Ahora acá tenemos que ver qué otro error hemos cometido. ¿Sí? Pero es otro error, fíjense, ¿sí? Que es otro error en el que no tiene que ver con el... ¿Dónde está el middleware? Esperen un segundito. Ahí está. No tiene que ver con el procedimiento o que hubo un error al momento de hacer algo. ¿Sí? Es un error que yo puse mal. Una vez un código no funcionó porque no se colocó model.export en el model.export y no había error allí. Y no había error en que... No, pasa que a veces, o sea, lo que pasa es que no tenemos que pensar... Un error no es un bug. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Un bug, para los amigos, es una cosa, un error es otra cosa. ¿Sí? Más allá de que por momentos una cosa tenga que ver con la otra,
pero no son necesariamente lo mismo, ¿sí? No necesariamente son lo mismo. Bien. Ahí estamos, entonces nos quedamos con el internal server error este. Dice invalid status code, que dice que pasa por el middleware pasará bien. Vamos a probar. Titanic sí está bien. Status code undefined. ¿Dónde va server HTTP? No, a ver dónde queda. Probablemente cuando pasa por acá. Movie ID, name, e.name igual a name. Este no fue a propósito. El anterior sí, pero este no. ¿Sí? Este me equivoqué en serio, ya me di cuenta que era. Igualdad estricta no. Fíjense que acá la propiedad es title, chicos. ¿Sí? Acá podemos llegar a ver, ahora tenemos que ver qué tenemos, ¿sí? Pero fíjense que ahí era title. A ver, Movies Controller, Movie Service, ¿lo cerré? Ahí está. Data.filter, e.title igual a name, ¿sí? Vamos a hacer acá con console log de movie. En realidad esto serían movies, ¿sí? Vamos a hacer un console log de movie para ver qué tenemos. No llegó. Se nos está rompiendo antes. Pensemos, debuguemos. Debuguemos juntos. E.title igual a name. ¿Sí? Está retornando esto. Nos falta el const en esa última función. Acá. ¿Sí? Porque ¿qué es getMovieByName? Ahí. Y exportarla. Y entonces ahora, acá en controller, ¿sí? getMoviesByName. Ahí está. Es getMoviesByName, ¿no? getMoviesByName. Para que entonces ahora acá yo chequeo y ahí sí. Y ahí tengo a Titanic. Tengo a Titanic. Si no le mando nada, tengo eso. Y si le digo invalid name. Y final feliz. Para nuestra aplicación. Con los errores manejados. Pero fíjense la diferencia de los errores. Una cosa es que durante la ejecución ocurra un error que nosotros esperamos que pueda suceder. Por eso lo llenamos de manejo de errores, ¿no? Porque puede haber una ID que no existe, porque puede explotar la base de datos, porque alguna promesa nos puede quedar rechazada por algún motivo, porque yo me puedo llegar a querer comunicar con algún servicio externo y ese servicio externo no está disponible en un determinado momento, porque puedo tratar de leer un archivo y ese archivo capaz que cambió, capaz que ya no está donde estaba, capaz que ya no existe más. Entonces, son todos errores que nosotros esperamos que puedan suceder. Ahora, el const que yo me olvido, el name que no desestructuro, bien, la propiedad del objeto que no existe porque le puse mal el nombre, ¿sí? No son errores que nosotros prevemos. Son errores que nosotros estamos cometiendo y no deberíamos cometer. Entonces, los errores que yo cometa en el código van a hacer explotar la aplicación, pero porque son otro tipo de errores. Así que no se manejan, no son errores esperables, son cosas que no deberían suceder durante la ejecución directamente, ¿sí? Hablando de errores que podemos cometer.